Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, hermanos de otras iglesias, amigos también que pueden estar viendo esta clase de escuela dominical. Sean todos bienvenidos a una nueva clase de escuela dominical, donde estamos viendo ya hace algunos meses, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y lo que toca hoy, hermanos, es seguir y hacer la última clase de los antecedentes de las 7 trompetas, del juicio de las 7 trompetas, que está basado en el capítulo 8 de Apocalipsis. Hoy, 23 de abril 2023, vamos a orar para que el Señor nos dé dirección, para que el Señor nos ayude a entender este maravilloso libro y que podamos, sobre todo, ponerlo en práctica en nuestras vidas. ¿Ok? Así que oremos. Ok. Señor mi Dios Padre Santo, gracias por este día, Señor. Gracias por este momento de clase de escuela dominical, Señor. Gracias porque nos das tu palabra para poder aprenderla. Te pido que nos ayudes a ver con atención y con detención lo que tienes preparado para nosotros, Señor, para poder aprender tu palabra y sobre todo para entender este maravilloso libro de Apocalipsis, Señor. Te pido que bendigas esta clase de principio a fin y permite que podamos abrir nuestros ojos espirituales para ver lo que nos quieres decir, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Bien, hoy en la última clase ya les decía de los antecedentes de las 7 trompetas. ¿Cuál es la agenda? Bueno, la introducción, recordatorio, paralelismo del juicio, son cosas que ya vimos en las clases anteriores, la preparación para el juicio, y hoy nos toca terminar la parte de la posposición del juicio y la precipitación del juicio. Como les decía, ya hoy en la última clase de esta serie de los antecedentes, o de este capítulo, mejor dicho, los antecedentes de las 7 trompetas. Es importante recalcar que todavía no entramos a las trompetas, a los juicios de las trompetas. Aún no hablamos aún todavía no sale el primer toque de la trompeta, de la primera trompeta, por lo tanto, son solamente antecedentes previos a estos juicios. ¿Ok? Entonces, bueno, pequeño recordatorio, hemos hablado de las trompetas, de los sellos, los personajes, las copas, los diferentes relatos de la gran tribulación que nos detalla Apocalipsis. Hemos visto descripciones de cada uno de estos relatos, que fue como recordatorio. Por ejemplo, no son juicios simultáneos, sino son sucesivos. Bien, también dijimos que eran 4 visiones de un solo evento. No son diferentes castigos, quiero decir, los sellos con las trompetas, las copas y los personajes hacen referencia al mismo evento o a los mismos eventos. En ningún caso son cosas aisladas o separadas. Bien, revisamos esta línea de tiempo, que por lo demás siempre es bueno saber en qué parte del tiempo estamos hablando, porque estamos hablando de un libro que es historia, pero historia futura, no como el libro de Hechos, que es un libro histórico, sino que el libro Apocalipsis también es un libro histórico, pero es un libro de historia futura. Dijimos que estábamos acá, que antes de comenzar el juicio de las trompetas, de las 7 trompetas, como también el de las copas, los personajes y los sellos, siempre estamos posicionados acá, en la mitad de la tribulación, vale decir, el comienzo de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio que quedan en esta semana, en la 70ª semana de Daniel. ¿Okay? Por lo tanto, todo lo que estamos estudiando, capítulo 8 de Apocalipsis, se va a dar en este paréntesis, en los últimos 3 años y medio. ¿Dónde estamos posicionados ahora? Acá, al comienzo, porque todavía ni siquiera aparece el primer toque de trompeta, por lo tanto, aún estamos acá, al comienzo. Bien, hablamos de los juicios de las 7 trompetas, dónde se posicionaba este juicio, o estos juicios. Hablamos también del paralelismo del juicio, que la relación que tienen los sellos con las trompetas, con las copas y los personajes. También hablamos
ya específicamente de Apocalipsis 8.2, cuando hablamos de los ángeles, que aparecen estos 7 ángeles, que se le entregan las trompetas. También hablamos de las trompetas, cuál era el uso de estas trompetas en la antigüedad, cuál era el uso que decía la palabra del Señor, que debían tener las trompetas, y por lo tanto vemos estas trompetas ahora en un contexto de juicio, en Apocalipsis 8, 9, 10 y 11, porque hasta el capítulo 11 es cuando se toca la última trompeta, la séptima trompeta. Revisamos bastante esto, vimos varios ejemplos, y volvimos a ver la línea de tiempo y volvimos a ver que estamos acá aún. ¿Ok? Después también hablamos de la posposición del juicio, que estos 7 ángeles reciben sus trompetas, no comienzan a tocar de inmediato, porque algo sucede ahí. Aparece el altar de oro del incienso. Este ángel, este octavo ángel, aparece en escena para hacer algo que tiene mucha relación con lo que sucedía en el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo del Antiguo Testamento, que fue hecho a la imagen del tabernáculo universal que está en el cielo. Moisés lo pudo ver y lo tuvo que replicar. Mostramos este dibujito la semana pasada, donde podemos ver que acá está el altar del incienso y acá está el arca, donde se manifestaba la presencia del Señor, que es lo mismo que está ocurriendo en el cielo, en Apocalipsis 8. Bueno, vimos lo que estaba haciendo este ángel, vimos que estaba ofreciendo incienso sobre este altar del incienso, y también vimos que era un cuadro de las oraciones de los santos, este incienso que se quemaba sobre el altar. ¿Ok? Vimos acá estos dibujitos también, el altar del incienso, que estaba hecho a la medida de la visión que vio Moisés de el tabernáculo universal que está en el cielo, en el tercer cielo, y lo tuvo que replicar acá en la tierra. Acá están algunas fotitos de lo que hacía, de cómo era este altar, y acá está lo que tenía que hacer este sumo sacerdote para ofrecer este incienso, que es lo mismo que está haciendo el ángel, este octavo ángel en Apocalipsis 8. ¿Ok? Con la gran diferencia de que acá está el velo y en el cielo, en el tabernáculo del tercer cielo, no hay ningún velo, no hay nada que separe este lugar santo con el lugar santísimo. ¿Ok? ¿Qué más vimos? Vimos que el incienso en la Biblia es un cuadro de las oraciones de los santos. Eh, Hablamos de que los salmos son doctrinalmente las oraciones de los santos en la tribulación. Esto lo vimos la semana pasada. Vimos lo que hacía este ángel, que le añade incienso, le añade mucho incienso a las oraciones de todos los santos, y que todos los santos, en este contexto del Apocalipsis, se refiere a todos los que están orando en este momento. Cuando decimos este momento, nos estamos refiriendo 100% a la gran tribulación. Acuérdese que la línea de tiempo donde estamos leyendo Apocalipsis 8 es acá, por lo tanto estamos en un periodo de tribulación. Entonces, perdón, entonces los que están orando en ese momento son personas que están en la gran tribulación. Ya lo vamos a ver más adelante. Dijimos también que son las oraciones de los santos de la gran tribulación que están sufriendo en un mundo controlado por el anticristo, y que Dios, en su misericordia, pospone este juicio de las trompetas para contestarles a sus santos que están en la tierra clamando en oración. Por eso no comienza inmediatamente el juicio de las trompetas, sino que hay un paréntesis, un tiempo donde sucede algo con un ángel, y este ángel ofrece incienso, que son las oraciones de los santos. ¿De cuáles santos? De los santos que están en la gran tribulación, que están siendo perseguidos, y además los santos que también fueron muertos en la gran tribulación. Esto lo vamos a ver ahora cuando comencemos el punto que nos toca hoy. Hoy va a ser un poco más corta, más breve creo la clase, porque ya tenemos que cerrar este capítulo de los antecedentes de las 7 trompetas.
¿Ok? Entonces vamos a ir a Apocalipsis 8 para entrar en materia. Vamos a leer el capítulo completo para recordar y para tener el contexto también. Capítulo 8 dice: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de todos los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Eso es el capítulo que estamos estudiando, capítulo 8, donde aparecen 4 toques de trompeta, pero todavía no lo vamos a analizar. Bien, seguimos entonces con el punto que estábamos desarrollando. Se pospone para contestar las oraciones de los santos. El juicio, según lo que veníamos recordando, se pospone para contestar las oraciones de los santos. Bien, dijimos ya que estos santos eran los santos que estaban en la gran tribulación, que están sufriendo en un mundo controlado por el anticristo. También dijimos que Dios pospone el juicio de las trompetas para contestarles a sus santos que están clamando en oración. Bien, los salmos. Vamos a hacer aquí un cuadro, vamos a hablar de cuadros. Vamos a hablar de los salmos. Los salmos que más muestran estas oraciones de los santos en la gran tribulación son los salmos imprecatorios. ¿Ok? Usted me dirá, ¿qué tienen que ver los salmos en esto? Bueno, existen muchos salmos que son imprecatorios. Ya vamos a ver qué es eso. Un salmo imprecatorio es un tipo de lamento, es como una canción de lamento. ¿Ok? En los salmos existen muchos, hay muchos salmos que son de ese tipo, que son un lamento, que, eh, que, es, que tienen una connotación de imprecación. ¿Ok? Usted me dirá, ¿qué es imprecar? Bueno, imprecar es proferir palabras con que se expresa vivo deseo de que alguien sufra algún mal o daño. ¿Ok? Imprecar es decir a viva voz: yo quiero que el otro sufra, que la otra persona sufra. ¿Pero en qué contexto? Los salmos imprecatorios hablan de que quien debe sufrir es el enemigo del pueblo de Israel, o el enemigo del salmista en este caso. ¿Por qué debe sufrir? Porque es un impío, porque hace el mal, porque va contra Dios, etc. Por eso, un salmo imprecatorio busca expresar el deseo a viva voz de que alguien sufra algún mal o daño.
¿Ok? Ya me va a entender la idea. Los salmos de lamento conforman los clamores individuales y grupales del pueblo de Dios. Es como que vocalizan las lágrimas, es como una canción llorada. ¿Ok? Y en estos salmos, los autores de los salmos, que no solamente David, que hay muchos autores de los salmos, le piden a Dios que traiga desgracia y desastre sobre los enemigos. Ahí está la imprecación, ahí está la actitud imprecatoria. Por eso se llama salmo imprecatorio, que el salmista le pide a Dios que traiga desgracia y desastre sobre sus enemigos, sobre los enemigos del pueblo de Israel o sobre el salmista, que está en persecución o está pasando alguna tribulación con algún enemigo. ¿Ok? Vamos a leer algunos ejemplos para que quede bien clara la película. Vamos a Salmos capítulo 5. Salmos capítulo 5 y lo vamos a leer completo del 1 al 12 para que se entienda qué es lo que es un salmo imprecatorio. Este es un salmo imprecatorio. Dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Lamento, acuérdese del lamento. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace con la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Ahí está. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Fíjese que es una imprecación. Hay un vivo deseo de que el otro sufra, el enemigo. Versículo 6 nuevamente. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Versículo 10. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Acá tenemos un salmo imprecatorio que está pidiendo que el enemigo, el mentiroso, el que no guarda el camino de Dios, que sufra o que tenga algún tipo de daño. Versículo 6. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Este es un salmo imprecatorio, ya hablamos lo que es imprecar. ¿Ok? Hay más salmos. Vamos al otro ejemplo. Salmos 11, del 1 al 7. Perdón. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre las cuerdas para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová viene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo, ojo acá, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto mirará su rostro.
un salmo imprecatorio también. Versículo 6. Sobre los malos hará llover las calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. A viva voz se expresa en el salmista, en este caso David, que pide el sufrimiento de los enemigos de Dios sobre los malos. Está pidiendo que el malo sufra las calamidades. ¿Ok? Entonces, ese es un salmo imprecatorio. Bien, decíamos acá en el punto, los salmos que más muestran estas oraciones de los santos, que están acá, en el capítulo 8, que son los de la gran tribulación, son los salmos imprecatorios. Hay una relación, un cuadro entre los salmos y la gran tribulación. ¿Ok? Eso lo vimos la clase pasada, usted puede verlo sin ningún problema. Fíjese acá. En Apocalipsis 6, vamos a ir allá. Apocalipsis capítulo 6, en el juicio de los sellos, los mártires de la gran tribulación están en el cielo. Todos aquellos que murieron en la gran tribulación ya están en el cielo. ¿Pero qué están haciendo? Están orando por venganza. Están, bueno, detrás de mi imagen acá dice, están imprecando. Están orando por venganza a los malos o al malo. ¿Ok? En Apocalipsis 6. Vamos a Apocalipsis 6, versículos del 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Ok, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello. El quinto sello, hermanos, debería ir por acá. Acuérdense que son 7 sellos, son 7 trompetas, son 7 copas y son 7 personajes. ¿Ok? Y son el mismo relato. Nosotros estamos hablando de las trompetas, todavía ni siquiera comenzamos a ver el juicio de las trompetas. Pero estamos acá viendo el capítulo 6, donde ya el juicio de los sellos ya comenzó y vamos en el versículo 9, en el quinto sello. Por lo tanto, iríamos por acá, pero no estaríamos iniciando la gran tribulación, sino que la gran tribulación ya estaría iniciada, porque vamos en el quinto sello. ¿Qué dice? Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Son salvados en la gran tribulación. ¿Ok? La misericordia de Dios también permite que gente se salve en la tribulación y en la gran tribulación. ¿Ok? A pesar de que la iglesia ya fue raptada, aún el Señor tiene misericordia para quienes estén acá en la tribulación. Y acá dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué es lo que hacían estas personas? Estos salvados en la gran tribulación. Versículo 10. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Están imprecando, están orando, haciendo una oración imprecatoria, como los salmos, pidiendo castigo y daño para los enemigos de Dios, para quienes están en contra de todo lo que sea Dios. ¿Ok? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En los que en ese momento ya están en la tribulación, en la gran tribulación, ya se está desatando la destrucción repentina. Versículo 11 dice, y se les dieron vestiduras blancas
y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Por lo tanto, acá se les dice a estos salvados que están imprecando, que están pidiendo daño o venganza para quienes van contra Dios y también mataron a estas personas, eh, se les dice que esperen un poco porque aún van a morir más como ellos. Aún hay más que van a morir y van a ser salvados también. ¿Ok? Dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, perseguidos como mártires, van a morir en la gran tribulación. ¿Ok? Entonces, en Apocalipsis 6, como les decía, los mártires de la gran tribulación están en el cielo, los que ya murieron estando en la gran tribulación, no los que fueron arrebatados, sino que eh, otro puñado de salvados están en el cielo orando por venganza, están imprecando. Por eso tiene que ver el salmo o los salmos. Por eso tocamos el punto de los salmos imprecatorios, que es lo que está haciendo este octavo ángel en el capítulo 8, delante del altar del incienso. Está gestionando las oraciones de los santos. Bien, otra más. Se pospone para contestar las oraciones de los santos. Seguimos con ese punto. Además de los mártires, los santos vivos que están en la tribulación están imprecando también. Bueno, esto ya lo vimos. Apocalipsis 6 del 9 al 11 ya lo leímos. ¿Qué pasa? Ellos, los santos vivos que están en la gran tribulación, en Apocalipsis 6, 9 al 11, hablamos de los que están muertos, que están en el cielo, que se le dieron vestiduras blancas, que están imprecando por venganza. Ellos están en el cielo y se les dice que esperen un poco, porque todavía falta tiempo para que se unan sus consiervos que también van a ser muertos como ellos, en la gran tribulación. ¿Qué pasa con ellos, los santos vivos que están arrancando la gran tribulación? Ellos aún están huyendo de su enemigo en la tierra, del anticristo y todo el sistema que va a haber en la gran tribulación, que lo vamos a ver más adelante. Y un ejemplo de estos salvados o de estos santos que van a estar en de la gran tribulación podría ser Salmos 137, 7, que es un salmo imprecatorio también, pero fijémonos en el lenguaje de este salmo. Salmos 137, del 7 al 9. Dice, del 7 al 9. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían, arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago, dichoso el que te tomare y estrellare tus niños contra la peña. Acá tenemos un ejemplo de las oraciones que aparecen en los salmos imprecatorios, que es una forma de cuadro de cómo están orando también los que están siendo perseguidos en la gran tribulación, los que se han salvado en ese tiempo de la gran tribulación, que va a ser, la salvación de ese tiempo va a ser diferente a la de hoy, que es por fe, por gracia. En ese momento va a ser de otra manera, ya lo vamos a ver más adelante, pero Salmo 137 y hay otros salmos también que podrían ser un ejemplo de cómo los santos que están vivos están imprecando por venganza para que los enemigos del Señor sufran las consecuencias. ¿Ok? En los salmos imprecatorios, ya vimos qué es lo que era eso, se ve un cuadro de lo que los santos de la gran tribulación están orando. Y eso es lo que Dios oye en Apocalipsis 8, el 3 y 4. Vamos allá. Nuestro capítulo que estamos
desarrollando. Versículos 3 y 4 de Apocalipsis. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Eso es lo que Dios está oyendo. Las oraciones de los santos, tanto de los que están muertos y que ya están en el cielo, que se les dice esperen un poco, como los que están en la tierra, con los que están arrancando. Y, y bueno, es conocido de que hay un cuadro con los salmos de David cuando arrancaba de Saúl, que tiene que ver con la persecución. ¿Ok? Entonces, sepa usted que está lleno de cuadros este asunto, que se ve un cuadro de los que están, de los santos que están en la gran tribulación, que están orando, porque están siendo perseguidos, y eso es lo que Dios oye acá, versículos 3 y 4 de Apocalipsis 8. ¿Ok? Por lo tanto, al posponerse el juicio, acuérdese que recién en el versículo 6, el versículo 7, mejor dicho, suena la primera trompeta, recién ahí comienza el primer juicio. Pero al posponerse el juicio para atender las oraciones de los santos de la gran tribulación, ¿qué pasa acá? Las oraciones inclinan la balanza, las oraciones de los santos, y Dios contesta sus oraciones. Aquí en esta porción del 1 capítulo 8 de Apocalipsis, del 1 al 5, sucede algo que Dios contesta estas oraciones. ¿Ok? Estas oraciones imprecatorias, como los salmos, se le suben a Dios como el incienso del altar en el tabernáculo. Por eso es importante lo que está haciendo este ángel, porque este ángel, con el incienso, al quemar el incienso, le añaden las oraciones de los santos y este olor le llega a Dios y Dios escucha estas oraciones imprecatorias que acabamos de ver en Apocalipsis 6, en los sellos, y Dios contesta estas oraciones. Posterior a eso, posterior a contestar estas oraciones, mejor dicho, posterior a oír estas oraciones, el Señor contesta estas oraciones y ¿qué es lo que hace? Envía el juicio. Después de contestar, o de escuchar, mejor dicho, estas oraciones imprecatorias de los santos de la gran tribulación, tanto de los muertos como de los que están en persecución en la gran tribulación. Entonces, a partir de eso, el Señor manda el juicio y lo dice en el versículo 5. Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Ya, se acabó, me llegaron las oraciones, las escuché y ahora viene el juicio. Ahora comienza en el versículo 7 el primer toque de trompeta del juicio de las trompetas. ¿Ok? Y acá viene el otro punto, la precipitación del juicio. Versículo 5, lo vamos a leer nuevamente. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Esa es la precipitación del juicio. Es un juicio de venganza, porque recuerde que están las oraciones imprecatorias de los santos. El incensario está lleno de las oraciones imprecatorias de los santos, lo que acabo de decirles, versículos 3 y 4, que lo acabamos de leer. El ángel añade aún más fuego al altar. El fuego es un cuadro del juicio. Entonces, el ángel añade aún más fuego a ese incienso que había. Bien. El ángel arroja el incensario a la tierra como un juicio de venganza sobre los enemigos de los santos. Y ahí comienza, dice,
hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esta es la combinación perfecta. ¿Qué podemos decir de esta combinación perfecta o de este juicio? Antes de comenzar el juicio, perdón. Podemos ver la fórmula de catástrofe. ¿Cuál es la fórmula de catástrofe? La tierra, perdón, truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Cuando aparece la frase fuegos, voces y relámpagos, y además un terremoto, indica una catástrofe global, una catástrofe compleja. ¿Ok? Fuego, voces y relámpagos, truenos. Es difícil graficarlo o verlo. Bueno, en las películas es más fácil, porque ahí vemos lo que está pasando, pero terrible, muy terrible. Y esto indica una catástrofe. Fíjese usted que esta frase se repite 4 veces en el Apocalipsis. 4 veces. Acuérdese que hay 4 visiones o 4 perspectivas del evento de la gran tribulación. Esta frase se repite 4 veces en el Apocalipsis, pero una sin el terremoto. Vamos a Apocalipsis 4:5, donde está la adoración celestial. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Una vez. Vamos a ver otra vez. Apocalipsis 11:19. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La fórmula de la catástrofe. Lo vemos también acá en capítulo 11. Vamos a verlo en el 16:18. La tercera vez. 16:18. Dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto. Perdón, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde lo que los hombres han estado sobre la tierra. Vemos esta fórmula de nuevo. También la vimos en capítulo 8:5 y ahí están las 4 veces. Recuérdese que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, el contexto es la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Esta catástrofe o esta fórmula de catástrofe se ve en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque recuérdese que hay 4 relatos que nos cuentan la gran tribulación, los eventos que van sucediendo, los juicios que va teniendo la tierra, visto o escritos de 4 maneras diferentes. Los sellos, las trompetas, las copas y los personajes. Y todavía no iniciamos las trompetas. Entonces, esa es la fórmula de catástrofe que está contándonos acá el versículo 5 del capítulo 8, donde comienza el juicio. Entonces, se prepara la tierra por este incensario lleno de fuego, se acaba la posposición y el juicio de las trompetas ya está por venir. Versículo siguiente, ya comienza el toque de la primera trompeta, o el subsiguiente. Comienza el juicio de las trompetas. Vamos a Apocalipsis 8, versículos 6 y 7. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas ya se dispusieron a tocarlas. O sea, ya comienza el juicio de las trompetas. Se inicia la parte fuerte de la gran tribulación. ¿Ok? Y versículo 7 dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Por lo tanto, ya comenzó. Ya comienza el juicio sobre la tierra. Y como conclusión, hermanos, para no seguir ahondando en ese tema, podemos decir que hay 4 relatos de la gran tribulación y la segunda venida de Cristo, que es lo que vimos en la línea de tiempo.
Hemos tratado de hacer un paralelo con los 4 relatos. Hemos visto los sellos ya hace algunas semanas atrás. Estamos por comenzar las trompetas. Más adelante vamos a hablar de las copas y de los personajes. Pero hemos visto ejemplos donde nos hacen ver que tienen relación entre ellos. ¿Okay? Que son visiones diferentes para un solo evento o un juego de acontecimientos, un programa, ¿ok? De acontecimientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Copas, trompetas, sellos y personajes, ¿ok? Previo al juicio de las trompetas, tenemos un intervalo de antecedentes o más información acerca de este juicio. Y es lo que hemos estudiado desde el versículo 1 al versículo 5. Hemos tratado de entender qué es lo que sucede antes de comenzar el primer toque de la trompeta. Y nos dimos cuenta de que Dios oye las oraciones imprecatorias de los santos muertos en la gran tribulación. Y Dios contesta con juicio. Bien, hemos revisado los antecedentes del juicio de las trompetas. Vimos que eran 7 ángeles, que aparece un octavo en escena, qué son trompetas, qué sucedía con las trompetas en la antigüedad, para qué servían, cuál era la instrucción de Dios sobre las trompetas, etc. Y lo que seguirá a continuación, la siguiente clase, son los 4 desastres ecológicos de las primeras 4 trompetas. Ese es el tema siguiente, el capítulo siguiente, donde ya se comienza con la primera trompeta hasta la 4 trompeta, porque el capítulo 8 nos habla hasta la 4 trompeta solamente, y hay capítulo 9, 10 y 11 ya se desarrollan el toque de las últimas 3 trompetas, donde ya la catástrofe ya es aún peor. ¿Ok? Entonces, hermanos, gracias por llegar hasta acá, hasta esta parte de esta clase. Eh, Espero que haya aprendido tanto como lo he hecho yo acá, leyendo, estudiando. Y bueno, vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra y que nosotros podamos seguir meditando en ella y seguir estudiando, ojalá, en las siguientes semanas, de manera personal y también viendo el video o asistiendo a nuestra iglesia para seguir con este estudio de Apocalipsis. Oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, Señor, gracias por esta clase que hemos terminado, Señor. Gracias porque podemos entender tu palabra, Señor, porque tenemos el Espíritu Santo. Y gracias por los hermanos que están viendo este video, esta clase de escuela dominical, que quieren aprender, que quieren saber qué es lo que dice tu palabra, Señor. Y te pido que nos ayudes a entender mucho mejor, Padre Santo, y poder eh, poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Que el Señor les bendiga. Chao.